economía inicial. ¿Cómo se estaba iniciando? ¿Cómo se estaba iniciando? Con las nuevas formaciones de ¿qué? De los burgueses que eran ricos, señores feudales, que habían cambiado su forma de llevar su economía, que ya dejaron de ser señores feudales, dejaron sus terrenos para convertirse en burgueses, en comerciantes, ¿sí? Entonces, estos señores feudales intentan hacerle o ayudar al rey a recuperar su poder. ¿Y cómo le ayudan? Dándoles dinero, dándoles bonos, porque muchos de los señores feudales quizás puedan tener mucho dinero, muchos de los burgueses pueden tener mucho dinero, pero no van a tener, como ya les comenté, clase, nobleza, alcurnia, que en ese momento era muy importante para poder acceder a un poder político. Entonces, los señores feudales que se convirtieron en burgueses posteriormente, gracias a las transacciones de bienes y servicios o al comercio exterior que traen del oriente, se van a hacer personas muy ricas, ya no solo van a ser comerciantes, van a ser banqueros que van a prestar servicios de dinero, de plata a los reyes y a otros burgueses, ¿sí? Con algunos intereses. Y de esta manera se van volviendo más ricos, ¿sí? Otro tipo de economía, mi niño, que avanzó, no hay que decir que se desapareció todo, ¿eh? No se desapareció del todo el feudalismo, había rezagos, habían todavía otras zonas donde habían señores feudales, pero no con tanta intensidad como lo fue en el feudalismo. Ya en esta época, en la Edad Media, el feudalismo se va desapareciendo poco a poco, aunque no del todo, ¿eh? No del todo, mis niños, porque recordar que hay ciudades que hasta la actualidad practican solo actividades feudales, como por ejemplo las zonas rurales, ¿sí? Entonces, en el ámbito político, quizás se va desapareciendo, pero en el ámbito social, esa forma de tratar a la tierra, de tener servidumbre, de darle mansos a sus hacendados para que lo trabajen, no va a desaparecer en mucho tiempo y no ha desaparecido incluso hasta la actualidad, ¿sí? Por ejemplo, algún país feudal que en su momento o hasta ahora sigue siendo feudal es el Perú. Es el Perú también. Rusia en su momento fue feudal, ¿sí? A ver, vamos a prender las cámaras, por favor, mis niños. Eh, Excelente. Hoy ya estamos 12, ¿no? Dios mío, me he olvidado de hacer un regalo, un trámite. Entonces, en base a esto, mis niños, vamos a continuar con el tema de hoy, que es la economía medieval, ¿sí? La economía medieval, que no solo vamos a hablar del comercio, sino que va a haber nuevas actividades económicas o ya se va, se va a reestructurar más bien la ganadería y la agricultura, ¿sí? ¿Cómo así? Que ya no se va a hacer la agricultura tradicional, sino va a haber nuevas técnicas, modernas técnicas para que la agricultura dé frutos, porque recuerden que en su momento la agricultura no dio frutos, ¿sí? No dio frutos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a llamar primero a asistencia, ¿sí, mis niñas? Como les comentaba, va a surgir nuevas actividades económicas. Nuevas no diría, ya antiguas, pero reformadas para la nueva productividad, porque recuerdan que en su momento, ¿te acuerdas que en la época de la Edad Media, la producción agrícola con la pobreza de los señores feudales no fue buena, no fue fructífera? Entonces, ¿qué pasó? Mucha gente se murió de hambre, mucha gente perdió el trabajo. Y también, ¿cuál fue una de las causas de por qué la agricultura no fue buena en ese tiempo, ¿no? Porque recordar que había una técnica importante que se usaba en la Edad Media, que es el barbecho. ¿Qué es el barbecho? Y lo vamos a explicar ahorita en las PPTs, ¿sí? Y también les voy a mostrar un videito de qué es el barbecho, que fue importante, sí, para recuperar los nutrientes de la tierra, pero a la larga, pues demoraba mucho, ¿no? Y no se usaba toda la tierra. Demoraba mucho, no se usaba toda la tierra, no había frutos, no había alimentos, había ¿cómo se dice?, desnutrición, la gente se moría de hambre, entonces decidieron a partir de ahí buscar nuevas técnicas, ¿sí? Porque ya nos acercábamos nosotros a la primera, pues, o a los inicios, que sería la edad moderna. A ver, vamos a ver. Vamos a presentar pantalla. Primero quiero mostrarles un videito, a ver si logro encontrar.
aquí. Vamos a ver este videíto. Me hubiese gustado encontrar un videito gracioso, pero no lo encuentro, la verdad. En estos temas de la Edad Media no hay muchos videos así tan graciosos para que les llame la atención, pero sí hay videos que les pueden informar sobre algún tema. ¿Sí? Vamos a ver, continuar y voy a preguntar. Antes de presentar el tema, voy a preguntar. Toda una pestaña. Ya, me avisan si se ve, chicos, me confirman. Ya. Voy a apagar el micro, mis niños, ¿sí? Para que no se escuche doble. Pero sí se ve, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien, hija. Ya está. Muy buenas y bienvenidos al vídeo en el que hablaremos de la recuperación económica que experimentó Europa durante los siglos XII y XIII. Esta clase se divide en tres partes. En primer lugar, hablaremos de los progresos en el campo de la agricultura. Dedicaremos un segundo apartado al auge de la artesanía. Y en último lugar, hablaremos del resurgir del comercio. Pues comenzamos. Vamos a hablar de historia. Los avances en la agricultura. Durante los siglos XII y XIII se aplicaron progresos técnicos que incrementaron los rendimientos agrarios. De entre ellos cabe destacar la rotación trienal, que solo dejaba en barbecho un tercio de la tierra, y la utilización del arado de vertedera, instrumento que al profundizar más en la tierra aumentaba su fertilidad. Por tanto, gracias a estas mejoras aumentó la producción y esto llevó a que la población europea estuviera mejor alimentada. En definitiva, se produjo una reducción de las hambrunas y de las epidemias. Y como es lógico, todo esto llevó a un incremento demográfico. Europa pasó de 45 millones de habitantes en el año 1100 a 75 en el 1300. El auge de la artesanía. En estos años, como consecuencia del aumento de la población y de la riqueza, la artesanía contó con una mayor demanda. De esta manera fueron surgiendo talleres artesanales donde se elaboraban esas manufacturas. Los artesanos constituyeron asociaciones profesionales de un mismo oficio, lo que llamamos gremios. De entre sus funciones cabe destacar las siguientes: ayudar a las familias de los artesanos fallecidos o enfermos, evitar la competencia, supervisar la calidad de los productos y controlar los precios, los salarios y la cantidad de producción. En el seno de los gremios se distinguían tres categorías profesionales: el dueño del taller y de las herramientas, al que llamamos maestro; el oficial, que trabajaba para el maestro a cambio de un salario; y los aprendices, que ayudaban en el trabajo del taller a cambio de manutención, alojamiento y, como dice la palabra, que se les enseñara el oficio. La actividad comercial. Durante los siglos XII y XIII también el comercio experimentó un importante desarrollo. Esto se debió fundamentalmente al aumento del consumo, la mayor circulación de moneda y la mejora de la seguridad en los caminos. En la plena Edad Media había dos tipos de comercio: el comercio a corta distancia, que se realizaba entre la ciudad y las comarcas circundantes, y el comercio a larga distancia, que, como su nombre indica, se realizaba entre territorios alejados entre sí. Los costes y riesgos de esta última modalidad exigía que los comerciantes se agruparan en asociaciones que denominamos gildas o hansas. Estas desarrollaban sus actividades fundamentalmente en dos focos: el mar Mediterráneo y el área
que conformaban el Atlántico y el Báltico. A esto hemos de añadir que en las ciudades importantes se celebraban ferias comerciales. A ellas acudían mercaderes de toda Europa, siendo la más importante la de la Champaña en Francia. Por último, hemos de hacer referencia a la aparición de prácticas financieras que facilitaban la actividad comercial. Hablamos fundamentalmente de los créditos y la letra de cambio. A ver, mis niños, vamos a interrumpir el video y vamos a conversar un poco de lo que acabamos de ver. A ver, todos me prenden su cámara. Tiene su micrófono apagado, disculpe. Ah, ya, gracias. Gracias, mis niños. Vamos a interrumpir el video y vamos a conversar un poco de lo que acabamos de ver. Nos hemos dado cuenta que se han mencionado 3 actividades económicas muy importantes que se desarrolló en el transcurso y en la evolución de la Edad Media. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? La agricultura. La agricultura, muy bien. A ver, otro, muy bien, excelente. ¿Otra más? Ferias, ¿qué se hacía en las ferias? Comercio. Excelente, Jorge. Comercio, muy bien, Jorge. A ver, ahora le voy a preguntar yo a Katy Saldarriaga, ¿qué se hacía en las ferias? Comercio, muy bien. ¿Qué más se hacía? Había una nueva actividad donde te necesitabas un maestro. Si no, no podías aprender. La artesanía, ¿sí? La artesanía, necesitabas un maestro. ¿Qué más? Quizás para hacer otros oficios menores, oficios en esa época que eran considerados menores. Quizás la panadería, zapatería, todos esos comercios que ahora son técnicos, se necesitaba un maestro, ¿sí? Y ese maestro, pues, era como tu padre. No solo te enseñaba ese negocio, sino te ayudaba con el fin de que tú también le devolvieras con tu fuerza de trabajo, ¿sí? ¿Y qué había pasado en esa época? Ya no estábamos en el feudalismo, mis niños, estábamos mucho mejor. Ya no había epidemias, ya no había hambre. ¿Por qué no había hambre? Porque se había cambiado un estilo, una técnica, ¿sí? Se había cambiado una técnica que estaba haciendo mucho daño, que era el barbecho. Y como yo les comentaba, el barbecho era una técnica que se usó desde los principios de los tiempos. ¿Cómo era? Por ejemplo, esta es tu tierra. A ver, ¿dónde está? Un papelito. Acá tengo un papelito. Pongamos que esta es la tierra, ¿ya? Cuadradito. ¿Ya? Y tú usas la mitad de tierras para sembrar papa, supongamos. Y esta tierra de acá tú la guardas porque ya lo usaste, ya sembraste yuco, ¿sí? Entonces, ¿cuántos años tienes que esperar para que nuevamente esta tierra restablezca sus nutrientes? Muchos años. Entonces tú las dejas, un espacio, no es un espacio chico, es un espacio larguísimo. Entonces, cuando esta tierra no está brindándote comida, hay mucha gente que deja de comer, mucha gente que deja de trabajar por esto, ¿sí? Y esto es el barbecho, dejar descansar buen tiempo una tierra para que pueda producir mejor en los años. Pero después, en el transcurso de la Edad Media, se descubre otra técnica, ¿sí? Que ya no necesitas dejar descansar esta tierra. ¿Qué es lo que haces? En esta tierra siembras yuco o papa, en estas tierras siembras quizás lechuga. ¿Qué quiere decir? Hay plantas, que especialmente son las verduras, que nutren las plantas de manera natural, que no necesitas tú hacerlo esperar. O sea, supongamos, lo único que tienes que saber es qué plantas nutres a la tierra, qué plantas quizás le quitan nutrientes a la tierra. Entonces, esa técnica se llama técnica de rotación de cultivos. ¿Quieren conocer esa técnica? Vamos a verla. ¿Cómo es la nueva técnica de rotación de cultivos? ¿O les quedó claro cómo es la técnica de rotación de cultivos? Miren, les voy a mostrar un ratito, ¿sí? Técnica aquí está, mira. Solo sin 30 segundos, ¿sí, mis niños? Para que lo vean. Quiero que les quede claro cómo es la técnica de rotación de cultivos. Y eso fue muy importante para que ya la gente no tuviera hambre, la gente no esté desnutrida. Y ustedes saben que en un momento de epidemia, de pandemia, una persona bien nutrida es una persona que está protegida, ¿sí? Está protegida. Entonces, eso fue también un factor importante para que las posteriores
pandemias o epidemias en la Edad Media no fuera tan trágico como lo fue en el feudalismo, que se murieron millones de personas, casi el 40% de Europa, ¿se acuerdan? En la peste negra. Ahora vamos a presentarlo. La rotación de cultivos consiste en alternar plantas de diferentes familias y con necesidades nutritivas diferentes en un mismo lugar durante distintos ciclos. El barbecho consiste en dejar descansar una parcela de tierra por uno o varios años antes de volverse a cultivar, cuando generalmente se hace limpieza de esta quitándole las malas hierbas, espinos y malezas. Es una técnica muy usada en la rotación de cultivos por algunos agricultores, que buscan que se repongan los nutrientes y la composición química del suelo antes de otro tiempo de cosecha, para que naturalmente se pueda restaurar el equilibrio de los elementos que componen la tierra. Durante el tiempo que permanece sin cultivar, el suelo es sometido a una serie de labores, con objeto de mejorar su predisposición al cultivo. ¿Vieron, mis niños, cómo es la rotación de cultivo? ¿Vieron, mis niños, cómo es la rotación de cultivo? O sea, en un espacio amplio se siembran varios elementos, varios tipos de alimentos para poder que cada uno de estos cumpla su función. Hay alimentos que necesitan captar muchos nutrientes, como son pues alimentos de raíces, que son papa, camote o yuco. Pero y hay alimentos que no necesitan captar nutrientes de la tierra, incluso te dan nutrientes del medio ambiente, como son quizás las verduras, ¿sí? Entonces eso lo van a descubrir los señores de la Edad Media en su época, ¿sí? A ver, vamos a presentar pantalla, mis niños. A ver, la economía medieval. Ya hemos estado hablando, pequeños, un poquito más. 5. A ver, lo vamos a agrandar, ¿sí? De la economía medieval. Por ejemplo, aquí vemos a comerciantes, vendedores. Quizás ellos pueden tener sus terrenos de agricultura o quizás solamente pueden trasladarlo de un lugar a otro, no sabemos. En realidad, lo que quiere darnos de notar esta imagen es que ya había varios tipos de actividades, ¿sí? Y aquí, esta actividad, mis niños, si ustedes se dan cuenta, ven acá, es una ciudad. Esta actividad se hace en una ciudad, ¿sí? No es como en el señor feudal. ¿Qué era en el señor feudal? ¿Te acuerdas? Ellos vivían dentro de un castillo donde nadie vendía nada, todo se autoconsumía porque producían los sirvientes para el señor feudal y el señor feudal lo repartía. ¿Se acuerdan, verdad? Ahora es distinto. Ahora se está priorizando el comercio. Ya no hay muchos señores feudales. Ya no hay una economía de autoconsumo. ¿Sí? Ahora hay lo que es el comercio interno. ¿Sí? ¿Dónde? En las ciudades. ¿Y qué se van a hacer en las ciudades? Ferias. ¿Sí? Ciudades o burgos. Burgos. No se olviden la palabra. ¿Sí, mis niños? Burgos. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Burgos. Ahí Burgos. Yo lo tengo grabado porque es el apellido de mi papá. Burgos, ¿sí? Claro, mi profe. Ah, ya, burgués, tu papá. O sea, No, pero igual ya un rico, se me quedó rico comerciante. Ya. Está bien, ¿ah? Está bien. Burgos, ya. Entonces de ahí viene la palabra burgueses, ¿sí? De los burgos, del comerciantes en las ciudades, ¿sí? Son los primeros banqueros, los primeros prestadores de dinero. Ahora vamos a ver, a comenzar acá. A ver, acá nos dice, mis niños, qué tipo de agricultura o qué tipo, las características esenciales de la economía medieval, ya en una época final, la no inicial, porque cuando hablamos de una economía inicial se habla del feudalismo, la ganadería, la agricultura, y sigue habiendo feudos, sigue habiendo señores feudales, sí, pero con menor proporción, tierra, siervo, maestro, talleres,
Gremios, ¿qué quiere decir, mis niños? Que la gente se va a organizar. Quizás tú veas un grupo de panaderos, de artesanos, de zapateros organizándose, pidiendo quizás derechos, exigiendo quizás derechos, leyes, ¿sí? A eso se le llama gremio, un grupo de profesionales organizados, ¿sí? Entonces, en esa época seguía habiendo quizás una pequeña proporción de economía de autoconsumo, ¿sí? Había en algunos lugares que daba rezago del señor feudal, del feudalismo, de los siervos, pero en menor escala, A ver, la agricultura y la ganadería, mis niños, es una actividad económica que viene de antaño, pequeños, ¿sí? Incluso les voy a decir, no sé si hemos llevado con ustedes lo que fue el paleolítico, neolítico, edad de los metales. Ya, la agricultura, les comento, mis niños, es una actividad económica que viene desde el neolítico, o sea, hace millones y millones de años, ¿sí? El neolítico. ¿Y cómo se comenzó la agricultura y la ganadería? Recordar, mis niños, a ver, prendan su camarita porque quiero ver sus caritas, que la agricultura y la ganadería comenzó. Supuestamente nosotros éramos cazadores, nómadas y recolectores, ¿se acuerdan? Ya. Lo que pasa es que en un momento de la vida el hombre se da cuenta que el cazar, recolectar, lo priva de su gente, de las personas queridas, porque en ese transcurso de caza mueren personas o no mueren personas. Con esos animales tan devastadores como el mamut, como el tigre de dientes de sable, mueren personas. Y lo que él se da cuenta es que dejando los desperdicios a su lado, hay animalitos que se acercan, dejando comida, basurita, hay animalitos que se acercan. Entonces, cuando él ve que los animalitos se acercan, él piensa y dice, ¿y si yo los crío? ¿Y si yo los tengo? Y si él se nota y mira, yo me reproduzco, ¿los animalitos se reproducirán? Entonces, lo que hace él es encarcelar a esos animalitos y empieza a cuidarlos. Ahí mi niña, Caru, comienza la ganadería. Marcos, Alcati, Jorge y Damari, su cámara, por favor. Ahí vamos a ver en mi celular, porque aquí yo no lo veo. Está Caru muy bien, está acá. No, mi cámara. A ver, Marcos, muy bien, excelente, mis niños. Entonces, ahí comienza la ganadería, mis niños. O sea, es una actividad económica de antaño, antiguísima. ¿Cómo comienza la agricultura? También de casualidad, ¿sí? También de casualidad. Ellos, al comer quizás los frutos que recolectaban, botan las semillitas y ven que ahí crece algo y que posteriormente les va a brindar frutos. Es ahí que empiezan a cuidar su zona y a sembrar y a experimentar, porque ellos no lo conocen todo. Y en ese momento de experimentar o mueren y a veces viven porque prueban frutos venenosos, frutos no venenosos. Entonces ahí comienza, ¿sí? Ahí comienza, y es gracias a la agricultura, mis niños, que el hombre ya no va a tener que ir de un lado a otro, sino se va a ser sedentario, ¿sí? Entonces hay que ver la importancia de la agricultura en este caso, mis niños, que viene de antaño, ¿sí? Entonces, ahora la agricultura es importantísima porque le va a brindar sustento a los burgueses, le va a brindar sustento a los siervos, a los artesanos, porque es su primer medio para poder comer, ¿sí? Y incluso la ganadería y la agricultura va a ser mucho mejor que en la época del feudalismo, ¿sí? Porque hay una nueva técnica que se llama... ¿Cómo se llama la nueva técnica? ¿Se acuerdan? Estábamos pasando del barbecho, que era cuidar buen tiempo una zona, un área, a la rotación de cultivos, mis niños, a la rotación de cultivos. No se olviden, ¿sí? A la rotación de cultivos. Ahora vamos a continuar. Mira, por ejemplo, aquí está. Aquí pueden ver, mis niños, de mejor manera el barbecho. ¿Ven? A ver. ¿Lo observan, pequeños? Que hay aquí una área no cultivada. ¿Por qué? Porque la están nutriendo, la están limpiando, la están cuidando para que en unos años lo vuelvan a usar. Esta técnica no es provechosa, mis niños, porque se queda buen tiempo la tierra sin utilizar. Y esta es la nueva técnica, la rotación de cultivos, ¿sí?
siembran cultivo de diferentes especies con diferentes propiedades para poder nutrir la tierra, ¿sí? ¿Ven, mis niños? Mis niños, una pregunta. ¿La artesanía es una actividad económica que existe en la actualidad? Sí, Miss. Sí existe, ¿verdad? Muy bien, existe la artesanía. A ver, ¿qué más? Existe la panadería, existe la orfebrería. Entonces, existe. En su época, la Edad Media, fue considerada una profesión, ¿sí? Una profesión muy, muy, muy noble. Y ahora es una actividad técnica manual, pero igual importantísima para la actividad económica peruana. Entonces, ¿qué eran los artesanos, mis niños? ¿Qué eran? Eran las personas que en realidad se les llama artesanos a las personas que hacen una actividad manual, ¿sí? Por ejemplo, actividad textil, la orfebrería, las cerámicas, la metalurgia, la joya, incluso la panadería. Son actividades manuales, son los artesanos, ¿sí? Ellos tenían que pequeños talleres donde el propietario, ¿quién era? El maestro, ¿no? El maestro, ¿qué hacía el maestro con el señor, con su aprendiz? A ver, ¿qué le hacía el maestro al aprendiz? Me enseñaba. Claro, Jorge le enseñaba su técnica, muy bien, le enseñaba la técnica y a ver, ¿y qué tenía, y qué más le hacía, Caro? A ver, coméntame, Caro, ¿qué más, qué le proporcionaba el maestro al aprendiz, aparte de enseñarle la técnica como mencionaba Jorge? ¿Con alimentos? Exactamente, Caro, le daba casa y alimentos. Y bueno, ¿y el aprendiz qué le daba a cambio de casa, alimentos y enseñanza? A ver, coméntame, Shamira. ¿Shamira está ahí? Sí, Miss. A ver, coméntame qué le daba el aprendiz al maestro a cambio de enseñanzas, comida y casa. ¿Lo ayudaba? Exactamente, le ayudaba en su taller y muchas veces no era retribuido, o sea, no le pagaban porque ya el maestro le pagaba. ¿Cómo le pagaba? Con conocimiento, con casa y con comida, ¿verdad? Exactamente, muy bien, niños, muy bien, pequeños. Voy a preguntar a otras personitas, a ver. Entonces, este trabajo hay que considerar que era manual, todos los productos se trabajaban manualmente. Ahí, mis niños, no había fábrica, no había máquina, no había nada de eso porque no estábamos en la modernidad, ¿sí? Ahí todo era manual. Y a estos oficios se les llamaba profesión. Miren, mis niños, la casa del taller o casa taller del maestro artesano, mira. Abajo principalmente era su negocio, su taller. En el segundo piso era su dormitorio, como generalmente las casas lo usan los peruanos, ¿no? Cuando tienen una casa grande, el primer piso es para su negocio, segundo piso para la convivencia, y el tercer piso son sus desvanes, su despensa. Están las herramientas, está su comida, están las máquinas, ¿sí? ¿Ven esta casa, mis niños? Ahora vamos a ver. ¿Se parecen mucho las casas peruanas o no se parece? Al menos en la distribución. ¿Se parece o no se parece, mis niños? ¿O solo mi casa se parece así? Yo recuerdo, les comento, que teníamos un negocio, vendíamos cosas, eran cosas así para el hogar y la cuestión es que debajo era el negocio, el segundo piso era mi casa, en sí la sala, los cuartos y bueno, una parte del primer piso también. Iba arriba, guardábamos quizás los materiales, los estantes, aunque arriba es muy complicado, ¿ah? Les comento, así que armamos un lugar donde aquí al costadito en el patio para guardar las herramientas, ¿sí? Imagínate subir los 3 pisos para guardar tus máquinas, qué bravo, ¿no? ¿Y qué son los gremios, mis niños? No se olviden de esta palabra. Los gremios, recuerdo que en mi época se usaba el gremio para insultar a unas personas. Y no es dable, ¿sí? No es dable. Eso no es los gremios ahora. ¿Sí se acuerdan para qué se usaba la palabra gremios? Mejor no les cuento ya. La cuestión que el gremio, mis niños, son asociaciones, son grupos de profesionales, artesanos,
que se unían, ¿no? Que se unían con un objetivo, quizás para reglamentar su profesión, quizás para pedir leyes, organizarse. Cada uno de ellos tenía una jerarquía, mis niños, ¿sí? Quizás estaban los oficiales, los aprendices. Mira, los oficiales, los maestros, los aprendices. Ahorita los vamos a ver, ¿sí? Mira, aquí están mis niños. El maestro era el que te enseñaba la profesión. El oficial era el que ya había aprendido, quizás era como el capataz. Sí, mis niños, miren por favor. Y el aprendiz que recién estaba comenzando con la actividad económica, recién estaba conociendo el tema de la artesanía, la panadería, quizás el tema de la orfebrería, recién estaba conociendo, ¿sí? Cada uno tenía su jerarquía, cada uno tenía su deber, su responsabilidad. A ver, mis niños. Vamos a dejar de compartir y vamos a hacer unas preguntas a ustedes. Unas preguntas, a ver. Vamos a comenzar con... Ya le pregunté a Karu. A Damaris le voy a preguntar. A ver, Damaris. Ya creo que yo se lo pregunté a Marcos Rete o a Jorge Venegas cuáles son las principales actividades económicas de la Europa medieval, ¿sí? Que son indispensables. A ver, coméntame actividades económicas de la Europa medieval. Ya era la agricultura. Muy bien. También era la... A ver, agricultura, ganadería. A ver, coméntame, Mabel Castillo. ¿Hay otra actividad económica importantísima que era la transacción de bienes y servicios, comercio? ¿Te acuerdas? A ver por el chat si es que quizás no puedan prender su audio. A ver, ¿quién se acuerda de las dos actividades económicas que se implementan en los finales de la Edad Media y que es importante y que va a perpetuarse hasta la actualidad, mis niños? ¿Sí? El comercio. Muy bien, Jorge. El comercio. Y también, Marcos, a ver, había otra. A ver. A ver, el que hace los zapatos, el que hace quizás cerámica, el que hace panadería, a ellos se les llamaba... Artesanos. Muy bien, los artesanos son las principales actividades económicas, son los principales profesionales. Se les va a llamar profesionales en su época, ¿sí? Se les va a llamar profesionales. Recordar también que otro punto importante es que pasamos de una técnica muy precaria, que era el barbecho, donde se dejaba buen tiempo de usar la tierra, para la técnica de rotación de cultivos, ¿sí? Y eso trajo como beneficio que mucho más alimentos, mucho más comida, gente más sana, gente que no decayera tanto en las pandemias, ¿sí, mis niños? Entonces, espero haya quedado claro esos puntos importantes. ¿Qué más podemos decir o sacar ideas trascendentales de ese tema? ¿Dónde se hacen, mis niños? ¿Dónde se hacen estas transacciones comerciales? ¿Dónde? A ver, Caru, coméntame. No me dijo mi nombre. ¿Dónde se hace el comercio de la Europa de la Edad Media? ¿Dónde es? En las famosas ferias. ¿Y dónde se daban esas ferias? Comienza con B. En las ciudades o burgos. Burgos, mis niños, no se olviden, ¿sí? Ciudades o burgos. Esas ideas principales deben quedar en su cabecita y también deben anotarlo ahí en un papelito si es que tuvieran ahí al costado, ¿sí? Porque las ideas generales van a estar en su PPT, así que no se preocupen, mis niños. Espero hayan entendido el tema, espero tengan alguna duda, alguna pregunta, mis niños. ¿Tienen alguna duda, una pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿La próxima semana? ¿Alguna?
la próxima semana nos va a tocar un tema súper interesante, ¿sí? Ya vamos a acabar con el feudalismo y nos va a atacar la primera revolución industrial, la edad moderna, cómo es que usamos las máquinas, los problemas que causan las máquinas, el inicio, quién descubre las máquinas, ¿sí? Les voy a contar un adelanto, ¿sí? Recordar que el uso de las máquinas, mis niños, generalmente se descubren en el hogar, ¿sí? En el hogar, por el ingenio de las madres, de los padres de familia. Después de eso se va a profesionalizar, ¿sí? A ver. Entonces, espero haya quedado claro el tema, mis niños. Por favor, vayan a tomar su desayuno, tomen un respiro y nos vemos en las otras clases. Creo que ya nos toca cuando mañana pasado, ¿no? Si no me equivoco, FCC. Cuídense mucho, pequeños. Nos vemos. Buen día, ¿sí? Hasta luego, Miss. Hasta luego, Hasta luego, niños. Miss. Hasta luego. Chao, mis niños. Hasta luego, profesora. Hasta luego, hijito.